Hola Miguel, ¿cómo estás? Mi nombre es Keren y soy alumna de tercer año de la Escuela Martín Buber. Y hoy estamos acá para conmemorar el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria y la Justicia. Eh, Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer tu historia y compartirla con nosotros. Eh, para empezar, me gustaría preguntarte y pedirte que te presentes. Bueno, hola, ¿qué tal, Karen? Hola, ¿qué tal a todos los alumnos del colegio? Un placer de estar acá. Mi nombre es Miguel El Tano Santucho. Yo nací en la Argentina en octubre del 75 y bueno, muy chiquito. Me tuve que ir al extranjero después de la desaparición de mi mamá y prácticamente viví toda mi infancia y adolescencia afuera del país. Gran parte de ese tiempo estuve en Italia, por eso el apodo, porque cuando volví al país a la edad de 17 años, casi 18, eh, yo decía que me llamaba Miguel y todos me decían, pero vos sos Tano, ¿no? Y yo, bueno, por el acento y la tonada, así que me quedó y lo llevo con gran orgullo, porque en realidad me di cuenta con el tiempo que es parte, ¿no?, de mi identidad, de lo que me pasó en la vida y realmente no reniego de nada de lo que me pasó, al contrario, trato de hacer de eso una fuerza y un motivo, ¿no?, que me impulse, que me motive. Soy un hombre normal, creo, dentro de lo que puede ser la normalidad. Tengo dos hijos, estoy separado, ahora vivo con una pareja que es italiana también y mi perrita que ayer cumplió 4 años. Eh, Bien, ¿podrías contarnos un poco más quiénes fueron tus padres? Como no, bueno, vengo de una familia que del lado paterno fue una familia muy comprometida con el matriz revolucionaria. Uno de mis tíos fue el fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, PRTR, y bueno, mis padres fueron militantes de esa organización política en los años 70. De los 10 hermanos que componían la familia de mi padre, 5 fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, o sea, fueron desaparecidos o asesinados. Y de los otros 5, 3, incluido mi padre, se tuvieron que ir al exilio. Y solo 2 de la provincia de Santiago del Estero pudieron mantener su trabajo y su vida, pero siempre, digamos, con la mirada, el estigma, ¿no?, de ser de la familia Santucho. Mientras que, bueno, del lado de mi madre, ella pertenecía a una familia de clase media, media, digamos, en ascenso. Me acuerdo que, bueno, ella nació, y cuando nació vivían en el barrio de Caballito, y después se mudaron a Barrio Norte, unos años antes, a cuando ella todavía estaba terminando el colegio. Y bueno, ella era estudiante de sociología de la Universidad Católica Argentina y fue en el último año de su facultad, en los últimos años, que lo conoció a mi padre, porque casualmente mi padre era el 10º hijo de la familia, el más chico, y bueno, de chiquito lo mandaron a estudiar para ser cura, fueron pupila, después seminario, y vivía en el lugar donde mi mamá estudiaba, y se conocieron en los pasillos de la universidad, que al mismo tiempo era la casa, digamos, el lugar donde vivía mi papá. Y por suerte se enamoraron, porque si no yo no estaba acá contando esta historia. Sí, muy interesante. Qué linda historia de amor. Tengo entendido que tu madre fue desaparecida cuando vos tenías pocos meses de edad, por lo que supongo que tuviste que de alguna manera reconstruir su historia. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso? ¿Cómo empezaste a conocer su historia y la del resto de tu familia? Bueno, sí, yo realmente, cuando ella desapareció era muy chico, no tengo recuerdos propios de ella. Sí recuerdo que desde que tengo uso de razón, digamos, sabía que mi mamá era desaparecida. Y sabía que la pareja de mi papá en aquel momento, que después fue la madre de mi hermana y la mujer que me crió hasta que se separaron con mi padre, eh, sí sabía que ella no era mi mamá. O sea, yo siempre tuve conciencia de ser desaparecida. Pero viví en el extranjero. La primera vez que me di cuenta, obtuve la primera
idea, digamos, de lo que representaba fue en el año 85, cuando volví por primera vez al país y conocí a mi abuela, que ya era militante de la abuela de Plaza de Mayo, y un poco fui a la sede histórica de abuelas en la calle Corrientes, y ahí descubrí, buscando, buscando la foto de mi mamá, entre la foto de los desaparecidos que tenían en la sede, descubrí que estaba buscando un hermano, una hermana. Y ahí fue cuando por primera vez, digamos, empecé a tratar de reconstruir qué había pasado, o mejor dicho, me propuse o entendí que había algo ahí que no tenía mucho conocimiento. Después volví por segunda vez en el año 92 a la Argentina, ya era más grandecito, tenía 16 años, y en una de las marchas a la que participé, del movimiento estudiantil, justamente, de los secundarios, eh, vi unos muchachos que hacían una pintada en, la, en el obelisco de la Plaza de Mayo, que decían Santucho vive. Y ahí por primera vez me di cuenta que la historia de mi familia, mi apellido, tenía un significado que yo no conocía. Entonces fue ahí donde decidí volver a la Argentina para entender todo eso, para reapropiarme de mi historia. Y bueno, realmente cuando volví fue duro, fue complicado, sobre todo porque significó bucear entre lo más oscuro de la historia de mi mamá, eh, leer los testimonios de su cautiverio. Fui a visitar los centros clandestinos donde había sido vista o reconocida por los presos detenidos que habían sobrevivido. Y realmente, bueno, fue un proceso bastante oscuro porque realmente creo que es necesario saber la verdad, pero al mismo tiempo duele. Sin embargo, cuando pude terminar de reconstruir también la parte luminosa de su vida, la militancia, el por qué hacían lo que hacían y por qué le pasó lo que le pasó, sentí una gran satisfacción, una gran entereza y un gran compromiso, sobre todo, ¿no? De reclamar siempre, todo el tiempo, el castigo a los culpables de lo que pasó y buscar a mi hermano o hermana hasta saber dónde está, ¿no? Claro, sí. Qué fuerte tener que indagar en las cosas oscuras, Sí, sí. por suerte yo en esa época emprendí la investigación, digamos, esta cosa, con el apoyo de varios compañeros. Yo a partir del 96 estuve unos años, hasta casi el 2000, militando en la agrupación Hijos, y entonces sentí que de alguna manera ese trabajo de reconstrucción no lo estaba llevando adelante solo, siempre tenía pares con los cuales podía compartir lo que me pasaba, y al mismo tiempo nos apoyábamos mucho cuando uno estaba con esos procesos, los que ya habían pasado los sostenían o al mismo tiempo podía ser de estímulo para que otros emprendieran, o sea que bueno, había un ida y vuelta bastante importante, ¿no? Que nos sostenía en el fondo en esa búsqueda. Claro. Em, sí. Volviendo a una cosa que dijiste un poco antes, del graffiti, por ejemplo, que dice Santucho vive, me parece interesante que reflexionemos sobre tu nombre, que está muy vinculado a la historia de tu familia. ¿Qué implicó y qué implica para vos llevar como apellido Santucho, que está muy vinculado con ciertos referentes políticos de la década de los 70? Y, y eso, y también tu nombre, que también está relacionado con uno de tus familiares que falleció en combate unos meses antes de tu nacimiento. Sí, no, bueno, realmente la entidad de mi apellido, yo siempre, eh, por un lado, estoy muy orgulloso, la reivindico totalmente, la historia de mi familia. Por otro lado, desde el lado de lo que estamos, digamos, si tenemos que escribir con esto que pasó, es una pertenencia de orgullo, pero también dolorosa. Yo siempre digo que tengo muchos primos que tuvieron vivencias muy parecidas a la mía, que estuvieron en distintos lugares del mundo también, varios exiliados, y que de alguna manera, sin conocernos, nos conocemos muchísimo, y sin haber tenido esas infancias compartidas, esos momentos de juego o de intimidad que por ahí caracterizan a muchas familias, nos sentimos tan unidos, o quizás más unidos, porque no tuvimos tanta diferencia de lo que, de lo que deberíamos ser, digamos, ¿no? O sea, hay un lazo entre nosotros que es muy fuerte. Por otro lado, me cuesta
digamos, ¿cómo decirlo? Embanderar mi apellido. Yo no soy, no siento que mi apellido o que mi historia en sí sea cualitativamente distinta a la de muchos compañeros o compañeras que también fueron hijos de desaparecidos, ¿no? O sea, en realidad los 30.000 son los 30.000, yo los sigo viendo como una generación dorada, más allá de los protagonistas en particular. Yo realmente siento que la figura de mi tío es una figura que muchos ven con respeto por lo intachable de su conducta, por la coherencia, ¿no? De decir lo que se hace y de llevar los hechos, o sea, de hacer las cosas en primera persona. También sé que por muchos lados fue criticada o inclusive demonificada, pero en el fondo yo siento que es el exponente de una generación, es como un representante de un colectivo, de un conjunto. No tiene méritos particulares más allá de haber sido quizás el que pudo catalizar, ¿no? Toda esa energía, toda esa lucidez, pero no por eso es distinto a un superhombre o mucho menos, ¿no? En ese sentido quiero remarcarlo que si bien para mí es un gran orgullo, digamos, de representar o tener este apellido, no me siento mejor que nadie que pasó por historias parecidas. Claro. Sí, en eso tenés razón y me parece muy bien que lo aclares. Hablando de tu familia, hace unos años falleció tu abuela Nélida, que era una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que durante toda su vida buscó a tu hermano y a los cientos de nietos apropiados. ¿Podés contarnos un poco de su historia y del vínculo que mantuviste con ella? Claro, mi abuela fue una mujer muy, eh, ¿cómo decir? Ella tuvo una doble vida, yo por lo menos lo veo así. Realmente yo no tuve una infancia con ella, la vi pocas veces durante mi infancia, cuando ella no venía a visitar, pero ella fue una mujer hasta la desaparición de su hija y otra después, ¿no? Yo creo que de alguna manera la desaparición de Cristina, de mi mamá, a ella le implicó tomar conciencia de un montón de cosas que hasta ese momento no la preocupaban, no la interpelaban de alguna manera, y ella, yo sé que por bastante tiempo tuvo un rencor hacia mi padre, hacia mi familia paterna, porque de alguna manera la culpabilizó de lo que le pasó a la hija, y que después, con la militancia en abuelas, al darse cuenta, a tomar conciencia, digamos, que la creación del enemigo y todo lo que se había generado era una construcción social puesta por los militares y por los medios de aquella época, logró de alguna manera superar ese trance. Pero ella es una persona que siempre fue muy pacífica, tratando siempre de mediar, de encontrar soluciones, nunca de pelearse. Era una mujer que le gustaba hablar y compartir todo el tiempo, hasta los últimos momentos siempre el té con las amigas y las reuniones sociales eran un momento de alegría. Fue una mujer que siempre fue muy íntegra, nunca quiso nada más que lo que le correspondía, y entendió que realmente Abuelas era el lugar de donde ella podía llevar adelante la búsqueda y la construcción, ¿no? de esta nueva Argentina, quizás sin saberlo directamente, porque yo siempre digo, ella no era una militante que tenía una ideología construida o un intelectual, digamos, que sus acciones siempre las justificaba con pensamientos o con estudios, sino que era muy visceral. Ella tenía un amor incondicional por lo que era su hija, sabía de la persona que había criado y no aceptaba que la culpabilizaran a ella de su desaparición, ¿no? Que fue lo que pasó, ¿no? Si por algo habrá hecho, dónde estaba cuando esas formas de decir de la época, ¿no? Ella nunca se hizo cargo de eso porque sabía muy bien quién había criado, y eso creo que fue lo que la transformó en lo que fue después, ¿no? Una referente de los derechos humanos y de las abuelas, que como conjunto en realidad todas tienen un poco ese perfil, ¿no? De ser antes que nada muy buenas mujeres, muy cariñosas, muy
relacionadas, digamos, con el espíritu familiar y con los sentimientos, y no tanto con las reivindicaciones ideológicas o pensamientos tan marcados. Claramente después el tiempo y la práctica te ubican en un lugar de la historia, y por suerte yo creo que es un lugar luminoso, ¿no? Que ocupó mi abuela, que ocupa, a pesar bueno, de haberse ido, de haber fallecido, sin haber encontrado ni al cuerpo de la hija, ni al nieto, nieta que estaba buscando, ¿no? Claro, sí. Me contaste que tu abuela era militante, pero que ella en sus principios no le interesaba tanto. Vos, cuando fuiste a tu primera marcha, ¿vos te sentías así interesado, ya conocías la historia de tu familia o, o fue después? ¿Cómo se sintió estar ahí? No, bueno, yo realmente, digamos, la historia de mi familia siempre la conocí, el relato familiar mi padre siempre lo reprodujo, y aparte nosotros también, yo me acuerdo, tuvimos algunas ocasiones, digamos, en nuestra vida en donde padecimos la persecución. Nosotros estuvimos un tiempo en México, en los años 80, a principios de los 80, y bueno, mi padre todavía seguía militando en el partido desde el exterior, y pasamos por algunas circunstancias de peligro y de escaparse. Yo siempre recuerdo que cuando era chico, digamos, eh, todos los años, por muchos, por casi toda la primaria, cambié de casa, cambié de colegio, cambié de ciudad, y no era porque escapaba, sino porque simplemente las actividades de mi padre y las necesidades nos llevaban a eso. Entonces, siento, digamos, que la actividad militante yo la viví desde el lugar de niño, desde afuera, digamos, viéndolo, pero la entendía, y cuando crecí sentía como una cosa natural. Entré al primer año en secundario y entré al centro de estudiantes, empecé a organizar actividades y me parecía la forma normal de actuar, digamos, ¿no? Cuando llegué a la Argentina, interpreté esa militancia de una manera distinta. Yo en Italia me gustaba, digamos, juntarme con los grupos más organizados para hacer marchas o demás, que realmente era muy chico quizás a veces para estar en ese contexto. Era no sé, un inconsciente o un demasiado consciente, según cómo se vea, pero bueno, acá en la Argentina me pareció totalmente natural y lógico, ¿no? Llegar y buscar un lugar de militancia. Claro, qué interesante cómo todas las persecuciones y todos los cambios no te generaron tanto miedo, sino que más ganas de seguir militando. Eh, con toda esta historia que me estás contando, ¿qué significa para vos hoy el 24 de marzo? ¿Cómo lo vivís? Y para mí el 24 de marzo eh, es un, es una fecha muy simbólica, una fecha muy, muy importante, muy linda también, en el sentido que más allá de que estamos recordando el peor golpe de Estado que sufrió la Argentina, por lo menos el más violento y el más sangriento, es una fecha que nos recuerda, que nos permite recordar, que nos permite homenajear a los 30.000, y en ese sentido para mí es una fecha de alegría. Además, yo siempre recuerdo los 24 de marzo como días de grandes movilizaciones, de grande movilización interna, y que con el tiempo fueron cada vez más numerosas. Me acuerdo el primer 24 de marzo que me impactó terriblemente en el año 96, cuando se cumplieron los 20 años. Yo había llegado hace poco, y hace poco había ingresado a Hijos, justo unos meses antes, y el ingresar a la Plaza de Mayo con la bandera de Hijos y ver que la plaza se abría para dejarnos pasar y que nos aplaudían, realmente fueron uno de los momentos más intensos de mi vida. Y entonces, bueno, yo de alguna manera lo vivo así, ¿no? Lo vivo como una fecha que nos remueve y nos potencia y nos da una energía para seguir buscando y reclamando lo que corresponde. Y por suerte, hace unos años ya, eh, el 24 de marzo es reconocido por el Estado como el Día Nacional de la Memoria. Nos permite poder hacer este tipo de actividades, poder difundir nuestra búsqueda, nuestra lucha, o mejor dicho, reivindicar la lucha de nuestros viejos, y reclamar hoy en día
que se mejoren las cosas sosteniendo esos valores, y realmente siento que ahora son una oportunidad, y bueno, que realmente no son días tristes de luto, todo lo contrario, ¿no? Claro. Eh, sí. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes que estamos en la escuela secundaria nacimos aproximadamente 30 años después del inicio de la última dictadura, ya en un contexto democrático. Eh, Algunos de los otros lo vemos como algo que no pasó hace mucho tiempo, pero que se siente bastante lejano. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría transmitirnos? ¿Y cómo crees que podríamos participar para recordar el día y la memoria que vos decís? Mira, yo siempre pienso, digamos, que la juventud es la que mejor interpreta sus necesidades, ¿no? O sea, no quiero de ninguna manera pensar lo que deberían hacer, ni mucho menos. Pero siempre creo también que hay unos valores que nos transmitieron las generaciones que lucharon, que nosotros tratamos de de salvar, digamos, de sostener, de transmitir, que son la coherencia y el no tener el miedo, ¿no? Nos quisieron imponer el miedo, nos quisieron imponer el silencio, eh, mataron a 30.000 personas por eso, y sin embargo seguimos reclamando, y eso es lo que yo espero de las nuevas generaciones, ¿no? Espero que sean consecuentes con lo que piensan, espero que puedan tener el cuerpo. Realmente estoy muy orgulloso de lo que veo, porque siento que lo están haciendo. Yo recuerdo, bueno, tengo una hija que tiene 21 años, que estuvo con todas las movilizaciones por los reclamos el aborto legal y gratuito, por el Ni Una Menos, y sentí realmente un gran orgullo de poder verla en ese rol, más allá de que ella nunca fue militante, o de alguna manera no quiso hacerse cargo, digamos, del apellido de la misma manera que por ahí hice yo en su momento, ¿no? Pero, sin embargo, esa actitud de poner el cuerpo y de reclamar lo justo me pareció que sí, era lo que de alguna manera logramos hacer. Y voy a contar una anécdota, que a ella no le gusta que hable de ella, pero me acuerdo que en la primera, ya en este caso, sino en la anterior movilización, en la anterior votación que hubo en el Congreso por la ley del aborto, cuando no salió finalmente, hubo un momento en que todo el centro de Buenos Aires estaba lleno de chicas, por la mayor parte jóvenes, esperando y siguiendo el debate desde afuera, y que en hora de la madrugada se cortó la luz en todo el centro y empezaron corridas, y empezaron la policía en medio de la oscuridad a hacer rondas, una situación totalmente desagradable, que ella me llamó con miedo, y yo realmente me sentí muy impotente, porque si bien estaba convencido que la construcción, que el país no era lo mismo, que era muy poco probable que pasaran incidentes de gravedad, al mismo tiempo que ella sintiera ese miedo, que todavía existiera esta forma, digamos, de acallar la protesta, de intimidar, me hizo pensar que todavía nos falta mucho por recorrer para que realmente exista la posibilidad de expresarse, de manifestarse libremente, ¿no? O sea, como que a pesar de todo lo que marcharon las madres y las abuelas, de todo lo que se avanzó en esta sociedad, todavía todavía nos falta, ¿no? Y que hay formas y expresiones muy arraigadas en la fuerza de seguridad y demás, que todavía no logramos superar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, perdón si me, Bueno, me fui un poco, muy eh, interesante. yo creo que el mejor mensaje para ustedes es que sean coherentes con lo que sienten, que no tengan miedo de poner el cuerpo a sus pensamientos, porque así se construye un futuro mejor para todos y todas. Sí, comparto completamente. Me parece muy interesante, ya que la dictadura fue un tiempo muy severo para todos los argentinos y me impresiona cómo la gente, habiendo vivido ese miedo, siga alzando la voz, siga expresándose, siga militando. Y justamente lo que decís, es verdad que falta muchísimo por recorrer, pero siento que hicieron un gran avance, vos y todos los que deciden hablar. No, muchas gracias. Fue un placer entrevistarte. Muchísimas gracias por contarnos tu historia y eso. Estuvo muy Bueno, interesante. yo, si me permitís,
quisiera decir una cosita más, sobre todo para los chicos y chicas de tu generación, y que tiene que ver con la búsqueda, ¿no?, que estamos haciendo nosotros, nuestros hermanos y hermanas. Que yo te recuerdo, hay más de 300 nietos que todavía no conocen su verdadero apellido, no saben realmente quiénes son, y que esta deuda, digamos, que tenemos como sociedad hacia el esclarecimiento y devolver la identidad, lamentablemente es transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que esos hijos, o sea, que los hijos de esos nietos también van a tener un apellido que no le corresponde y también van a estar de alguna manera sin conocer su verdadera pertenencia. O sea que, sin querer dramatizar, también tu generación está afectada por esta falta de identidad, porque son dos generaciones que estamos buscando ahora, no solo la de mi hermano y mi hermana, sino también la de sus hijos o hijas que pueden estar entre ustedes. Entonces, tener conciencia de eso también y poder trabajar sobre la identidad y el derecho a la identidad y pensar que si alguno de sus conocidos o los padres de algunos de sus amigos tiene duda y demás, lo más importante, lo que pienso que deberíamos escalar, digamos, es que resuelvan esas dudas, porque siempre la duda hace mal y el momento de enfrentarla y resolverla es ahora, porque todavía hay algunas abuelas que están esperando ese abrazo, todavía hay familiares que buscaron tanto y que se merecen poder irse con la tranquilidad de haber por lo menos resuelto esa parte, ¿no? Era un mensaje que quería transmitir bueno, es parte de lo que me parece importante remarcar. Sí, me parece perfecto, me parece que es verdad lo que decís, que cada uno tiene la responsabilidad de saber su historia, de saber quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus padres. Muy interesante, sí. Te Fue agradezco genial. mucho esta Interesante. posibilidad, espero que, bueno, que pueda servir para su homenaje. Aprovecho otra vez para agradecer y saludar a todos las chicas y chicos que nos van a ver y bueno, fuerza y adelante, el futuro es de ustedes.